Y esto se estableció incluso por ley Sí, aquí, pero provincial. no se respeta en absoluto. Y bueno, es un buen momento para recordar, para evocar al padre de la patria, además el padre de Merceditas. Y bueno, tenemos en línea a un amigo, a Marcelo Calabria, que es autor del libro San Martín más allá del bronce. Es un fanático de San Martín y una persona que sabe muchísimo sobre esto. Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Natalia y Antonio te saludan. Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, Antonio, Natalia, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Un gusto de nosotros charlar contigo, Marcelo. Bueno, decía que se estableció por ley todo el Día del Padre, pero bueno, solamente se lo recuerda así, pero lo comercial parece que le gana a la historia, ¿no? Bueno, sí, es una batalla cultural, ya que se Ujú. utiliza tanto hoy en día esas palabras que Sí. viene de hace muchos años, desde la década del 60. Recordemos que, como siempre decimos, el Día de la Argentina se recordaba y estaba en el calendario antes de los años 60. Después se cambió por esta moda comercial de un padre estadounidense. Pero bueno, desde hace mucho venimos intentando restablecerlo en Mendoza, Corrientes, Misiones, muchas provincias, ya está la ley provincial que ha tenido a Mendoza como modelo del Día del Padre local. Y hoy tengo una grata sensación porque he visto en las redes, aprovechando que las redes tienen este gran impacto de divulgación que se viraliza, Ujú. ha comenzado a circular el festejo del Día del Padre mendocino y argentino y llegan muchas felicitaciones, salutaciones a los papás argentinos y mendocinos. Me parece que eso es positivo, ¿no? Ujú. Sí. Exacto, exacto. Además, ¿sabes qué? Más allá de que sé yo, lo simbólico que hayan nacido Merceditas, la figura de San Martín como padre de la patria y especialmente también de Merceditas, con sus máximas, con todo ese mensaje tremendo que tiene, ¿no? Sí, totalmente, coincido, Antonio, es una buena visión, porque si bien él en sus primeros momentos, yo siento que nos pasa a veces nosotros hoy en día por las ocupaciones, él por una ocupación que no era menor, que era la libertad de Claro. América, no estuvo presente en los primeros años de la vida de Mercedes, pero después sí, ya cuando él termina su vida pública, todos sus últimos 25 años los dedica enteramente a su hija primero, a sus nietas después y a su familia. Y bueno, padre sobre todo lo sabemos no solo por las famosas 12 máximas, sino por las cartas que Mercedes y después las hijas de Mercedes dejaron sobre su padre y su abuelo, y Ujú. ahí uno se termina de dar cuenta que fue un gran padre. ¿Y nos podés contar un poquito acerca de eso? Bueno, San Martín, como sabemos, recordamos, se fue de América después de terminar su campaña de liberación. Tomó hija que había quedado prácticamente al cuidado de la abuela materna cuando muere Remedios, la esposa de San Martín, que muere muy jovencita, y Ujú. San Martín decide irse a Europa a poner a Mercedes a pupilo en los colegios europeos, que era la mejor educación que un padre en esa época podía darle a un hijo, tanto hombre como mujer, sobre todo mujer, en donde en esa época en Europa los colegios pupilos de chicas eran más avanzados, mucho más avanzados que los de América, le brindaban una educación mucho más amplia. Y San Martín, con lo poco que tiene, trata de dar esa educación a Mercedes y se van los dos solos. Es un momento muy difícil para San Martín cuando su hija tiene 7 años, se emprende en el viaje a Europa y los primeros años hasta que San Martín establece nuevas relaciones, amistades, hasta que en Europa comienza a desarrollar nuevamente una red social, hasta que se encuentra con su hermano, la vida de padre e hija es solitaria. Él, y esto siempre lo recalco, dice cuando están en Bélgica y mientras su hija está en un colegio pupilo, que él caminaba varios kilómetros para ir y comer en una fonda a la que pagaba un abono y de ahí volvía a su piecita de una pensión. Así vivía San Martín esos años tratando de todos los recursos que tenía para poder pagar los colegios de su hijo. Ujú. Mirá Eso, vos. bueno, en un inicio también, donde ellos pudieron fortalecer más esa relación que estuvo trunca los primeros años por las labores de San Martín, y después un Balcarce también que acompañó como esposo, y también dejando una documentación enorme de esta relación, de esta cercanía que tenían padre e hija y la familia en general, ¿no? Tal cual, Natalia Balcarce, bueno, Balcarce que se enamora
de Merceditas, siendo los dos muy jóvenes, él cuidando a San Martín y a Mercedes cuando han caído con una gran enfermedad en Francia. Y Balcarce después ya como esposo de Mercedes también es un gran hijo para San Martín, es un hijo político. Y sí, Balcarce va a realizar, los dos en realidad, Mercedes y Balcarce, una recopilación de todo lo que fue la documentación de San Martín, la cual después de muerto San Martín en 1850 van a ir haciendo llegar a Bartolomé Mitre, y finalmente después va a ser la hija de ellos, la última hija que va a sobrevivir, que es doña Josefa Dominga, Pepita en realidad, la que va a terminar de delegar todo al Museo Histórico Nacional, los muebles de San Martín, los documentos que quedaban a Carranzas y a Mitre, y así se va a ir construyendo el legado del padre de la patria. ¿Cómo se originan o por qué cobran relevancia las máximas de San Martín a su hija? Bueno, es muy interesante porque siempre tenemos que recordar que ese fue un documento privado. San Martín Sí, nunca claro, por imaginó, eso. a diferencia de sus decretos, proclamas, Claro. claro, porque él lo escribió para recordarse primero él cómo tenía que educar a su hija, para no olvidarse cuáles eran los preceptos centrales, y ese papelito también entregaba copia a las escuelas, maestros de donde dejaba Mercedes, porque él quería que su hija fuera educada bajo esas 12 máximas. Y tienen algo muy particular. Cuando él las escribe en 1825, en estos momentos de gran soledad, las escribe justamente, lo dice mucho después, para que su hija no sea una dama de gran tono aristocrática de la alta sociedad, pero sí pueda ser, dice él en esos momentos, una tierna madre, una dedicada esposa, una buena mujer. Y estos preceptos, cuando uno los lee, encuentra una gran coherencia entre lo que fue el San Martín en su vida pública, sus decretos y escritos públicos, con lo que fue su San Martín en la vida privada, porque las 12 máximas de Mercedita tienen una gran coherencia con la vida pública de San Martín también. Mira vos, sí, porque es increíble, algo tan privado, familiar, así, viste, que trascienda, tenía que haber ahí una cuestión de fondo. No, y habla mucho sobre todo de la situación que se vivía en los lugares donde él de repente rememora o los piensa, porque habla, por ejemplo, de humanizar el carácter, amor a la verdad, confianza y respeto, caridad con los necesitados. Habla sobre todo respeto a la propiedad. Fíjate vos, él como ya sienta las bases también para de lo que hoy estamos hablando un poco, ¿no? Increíble. Justamente. ¿Cuántos años después estamos hablando de eso? Claro, porque San Martín, esto no hay que olvidarlo nunca, como Palgrano, son hombres humanistas, es decir, son formados en el humanismo, hoy que es una corriente que vuelve muy fuerte, sobre todo por la disrupción tecnológica, y los humanistas tienen esa idea de que el ser humano como centro debe ser formado en una serie de principios y valores que tienen que ver con el respeto a los demás, el respeto a las ideas, la solidaridad y la caridad para aquellos que están en mejor posición con los que no. Eso es, entre muchas otras cosas, es un gran núcleo que es el humanismo. Y San Martín es un humanista, y cuando uno lee las máximas, además de que son de un gran educador, aunque él no lo era de formación, es también un núcleo humanista fundamental que están trasladados así en esas 12 máximas, y él había sido un humanista como gobernante también, tanto como gobernador de Cuyo como protector del Perú, fue un humanista progresista, y eso hay que rescatarlo. Bueno, y para decir dónde están los restos porque están acá, nadie también no los van a ver, están cerquita en la Basílica, ¿no?, de San Francisco. Así es, junto con Balcarce y la hija más grande de ellos, María de las Mercedes, que falleció primero a los 27 años, están los tres ahí en el mausoleo en la Basílica. Bien. Marcelo, como siempre, un placer charlar contigo. Muchas gracias. Un abrazo enorme, muchas gracias y feliz día para todos los papás mendocinos y argentinos. Muchas gracias, feliz día. Gracias. Ahí estaba Marcelo Calabria, gran historiador mendocino, autor del libro San Martín más allá del bronce, que por supuesto lo pueden conseguir en librerías y además en las bibliotecas. Es un amante de la figura de San Martín. Con Marcelo organizamos incluso hasta un conversatorio de San Martín con distintas figuras de aquí de la provincia de Mendoza. Nada, cada uno
observando la figura de San Martín desde su ámbito, ¿no? Deportistas, empresarios, también de las damas pro gloria que tienen su actividad aquí en Mendoza. Sí. Estuvo muy bonito, muy lindo ahí en el Teatro Mendoza. Y fíjate que la figura de San Martín, ¿no? Una figura que él la vio desde muy, muy pronto aquí en esta región, cuando habla de estas 12 preceptos que quería que quedaran por escrito para que su hija fuera como esa guía, su columna vertebral para su vida, ¿no? Humanizar el carácter, amor a la verdad, confianza y respeto, caridad con los necesitados, respeto a la propiedad, saber guardar un secreto, tolerancia religiosa, dulzura con los vulnerables, moderar la palabra, cosa que hoy por hoy amor al aseo y desprecio al lujo, amor por la patria y la libertad. Así que fíjate que siempre tienen tanta vigencia, siguen teniendo la misma vigencia que hace tantos años de una persona que amó tanto al país y sobre todo a Mendoza. Sí, incluso porque muchos de esos valores a veces se trastocan, se empiezan a perder, entonces hay que volver a reflotar todo esto porque es fundamental. Y no por algo, bueno, es nuestra guía, nuestro faro en San Martín. Ojalá se lo enaltezca otra vez donde tiene que estar y se le dé la preponderancia que una figura como la de él tiene que tener. En inicio, feliz Día del Padre.